Bienvenido de nuevo a tu canal de aprendizaje automotriz Topenauto. El día de hoy vamos a estar explicándoles un poco cómo se banquea una computadora automotriz. En el caso específico, una computadora de Toyota Terios o Daihatsu Terios como se conoce en el mercado internacional. Los invito a quedarse, bienvenidos. Saludos amigos, vamos a comenzar entonces con el banqueo de nuestra Toyota Terios o Daihatsu Terios como se conoce en el mercado internacional. Fíjense todos los componentes de esta computadora, aquí está su carcasa. Y para los que no conocen mucho este mundo del banqueo de computadoras, fíjense esta información que tenemos aquí. Esta es toda la información que necesitamos para banquearla. En este caso, ahí están representados todos lo que son los conectores. Conector A, B, C y D, y cuáles son las conexiones de cada una de las funciones que necesito para esta prueba. Del lado derecho tengo los pines y del lado izquierdo tengo las funciones, comenzando por los positivos de contacto, los positivos de switch, las masas, las señales de CKP, CMP, IAC, inyectores, bobinas, la luz MILO conocida como check engine, el relé principal, el relé de la bomba, inmovilizador en el caso que lo tenga, y los conectores de diagnóstico. Y de manera más precisa, ahí en la imagen tenemos dónde se ubican cada una de las conexiones. Una vez que yo conseguí esto, que para hacerlo tenemos que recurrir a el diagrama eléctrico original del vehículo e ir analizando línea a línea. Hago mi conexión de la computadora a mi banco de pruebas. El banco de pruebas no es más que un aparato electrónico que me permite simular señales eléctricas, tanto señales cuadradas, voltajes estables de 12 voltios, masas, etc. Y eso es lo que nosotros le colocamos o simulamos a la computadora para que ella funcione como si estuviese en el vehículo. Entonces, una vez hecha esta conexión, vamos a verificar el funcionamiento de ella. Fíjense, tengo conectado aquí positivo directo, positivo de switch, la masa correspondiente, las conexiones de inyectores. Como ven, no tengo conectado bobina porque esta computadora, su bobina funciona de una manera bastante peculiar, que ya les voy a explicar cómo es. En esta camioneta, fíjense, aquí tenemos el diagrama, es una bobina por cilindro. Y esa bobina, como están viendo en el diagrama eléctrico, tiene tres terminales. Vamos a comenzar por la primera, que se llama Ignition Coil 1. Tiene un terminal N07, N05 y NBD. ¿Okay? Que nos indica que es una bobina primero transistorizada COP, o sea, Coil on Plug, bobina sobre bujía. Cuando yo me refiero a que es una bobina transistorizada, es que posee la siguiente característica. Del lado izquierdo ven que todas tienen una conexión conjunta, una conexión a masa. Del lado derecho, en la conexión N05, N53, N64 y N83, tenemos una conexión en conjunto o única que va a un positivo de la caja de fusibles y relé. Entonces, esas conexiones son compartidas, pero hay unas que posee de manera específica cada una de las conexiones de la bobina que va hacia la computadora y va a ser la señal de activación. Esta señal de activación no es común como la mayoría de las bobinas, no es una masa pulsante, sino que es un pulso que sale de la computadora de 0 a 5 voltios o una señal cuadrada que llega a 5 voltios. En el momento que llega a 5, comandado por la computadora, la bobina transistorizada aplica lo que es la carga del transistor interno dentro de ella y genera la chispa para alimentar las bujías que tenemos por este lado. Entonces, una vez que entendemos este principio de funcionamiento, podemos entonces pasar a la conexión y pasar a la prueba de dicha computadora. Entonces, vamos a pasar el switch en primer lugar aquí en el RUN y veamos lo que pasa. En primer lugar, tengo activación de la luz MILO de check engine, que se mantiene fijo, al igual que cuando pasamos el switch en cualquier vehículo. Y en la parte de arriba vimos que encendió y apagó un testigo. Veamos cuál es. Esta conexión es el que va hacia la salida del relé de la bomba.
Cuando nosotros pasamos el switch en un vehículo sin encenderlo, este enciende la bomba durante 2 o 3 segundos para llenar de gasolina el sistema y poder encender el vehículo. Entonces ya estamos viendo que las funciones lógicas de esta computadora están funcionando adecuadamente. Adicional a eso, todas las conexiones que hicimos de positivos, negativos y simulaciones están correctas. Ahora, ¿qué pasa el switch? ¿Qué hace falta para que la computadora simule funcionamiento? Bueno, hace falta que le simule que la computadora está con un vehículo con el motor girando. Para hacerlo, lo que hago es simular la señal del CKP y la señal del CMP con esta onda que tengo aquí, una onda de sonido que le coloco y la conecto hacia el banco de prueba para generar dicha señal. Entonces le doy play y veamos lo que sucede. Mira, empieza a pasar nuestra señal, nuestra onda, y veamos lo que sucede. La bomba de gasolina o el relé de la bomba se activa y los inyectores empiezan a funcionar perfectamente. Una cosa es que la computadora me encienda unos pequeños LED y otra cosa es que la computadora pueda soportar la carga de un inyector. Para eso yo me valgo de esta conexión que tengo aquí y pruebo cada una de mis salidas de transistor que tiene el banco de prueba. Entonces, como ven, el transistor número 1, que es donde tengo la conexión en este momento, soporta la carga perfectamente de este inyector. Ahora vamos a hacerlo progresivamente con los 4 transistores, que no es más que girar esta perilla hacia la posición número 2. Ahí ya está trabajando el transistor número 2 perfectamente. Ahora transistor número 3 y por último transistor número 4. Todos los transistores de los inyectores están funcionando perfecto. Ahora que ya entendimos el funcionamiento de lo que son las bobinas, vamos a revisarla con este aparato de diagnóstico, que es el único capaz de indicarnos si está en buen o en mal estado. Ya como vimos en el diagrama anterior, ya yo identifiqué dónde están las salidas de mis bobinas. En este caso están en la segunda fila, de arriba hacia abajo. Esta es la conexión del pinout. El pinout es esta conexión de pines que está en la parte de abajo, y él entra y se conecta a la placa a través de estas conexiones. Bueno, yo identifiqué y seguí las pistas de esa conexión de la salida de la bobina y determiné que era la tercera de la segunda fila de derecha a izquierda. Entonces contamos 1, 2 y 3. Hacemos la conexión y veamos lo que sucede. Estamos viendo un oscilograma de activación de bobina perfecto. Del lado del eje horizontal tenemos el tiempo, o sea 10 milisegundos por división, lo que nos indica que hay un promedio de entre 4 y 5 milisegundos por activación de pulso de 5 voltios para dicha bobina. Adicionalmente a eso, en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos lo que es el ajuste del voltaje, y si la teoría se coincide con la práctica, veamos justamente esa cuenta. Me dice que hay 2 voltios por división, y si cuento la cantidad de divisiones de manera vertical, cuento 1, 2, ya hay 4 voltios en la línea mayor horizontal, y en ese pequeño cuadro que se genera ahí, si sumamos esos 2 voltios, llegan a un aproximado de 5 o 6 voltios para activar el transistor interno que está en las bobinas. Eso es para la bobina número 1. Ahora vamos a verificar la bobina número 2. Hicimos la conexión y veamos lo que sucede. Ahí tenemos la señal de 4 a 6 voltios para activar dicho transistor. Vamos a la siguiente bobina. Veamos. Perfecto. Ahí me está generando mi pulso, mi onda cuadrada de activación de transistor. Y vamos hacia la última. Perfecto. Entonces vemos que todas las salidas de transistores están perfectas y funcionando de manera adecuada. Adicionalmente a eso, esta computadora tiene que generar una señal de 5 voltios o un voltaje de 5 voltios para alimentar sensores, como por ejemplo
los sensores de temperatura, los sensores de posición del cuerpo de aceleración, entre otros, el cual ya verificamos y está perfecto. Adicionalmente a eso, la conexión del diagnóstico también está correcta, ya que lo hicimos con nuestro escáner, buscamos los pines correspondientes de la salida de la computadora y nos dio comunicación. Diagnóstico final: la computadora está en buen estado, pero el vehículo es el que presenta la falla, a causa de algún cable roto, a causa de algún sensor en mal estado, y como vemos, puede que esté fallando uno de los sensores más importantes, que fue el que le dio activación a dicha computadora, que puede ser el CKP o el CMP que estamos simulando en esta zona. Entonces bueno, los dejo con este video. Cualquier duda, escríbanme, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en un próximo video. Saludos.